Queridas amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en Contracultura News, el espacio que tenemos en podcast para revisar las principales noticias. Después de una semana larga, me imagino, para ustedes y para mí de ausencia, ya estamos aquí de vuelta con el programa. Estuve ocupado en algunas cosas personales, pero ya estoy de vuelta aquí para continuar con esta labor de informar y traerles a ustedes un resumen, una reflexión en este formato para que puedan hacerse una perspectiva un poco más contundente de algunas de las cosas que están pasando y puedan con esta información finalmente sacar ustedes mismos sus propias conclusiones. Creo que es lo más importante y el espíritu del programa. Así que vamos a dar inicio hoy día, pero no antes sin agradecer a toda la gente que nos apoya, que comenta, que comparte y le da like a nuestros videos, que son muy importantes para poder entender lo que está pasando. A toda la gente que nos apoya en Flow, en Buy Me a Coffee, también muchísimas gracias. Y a todos nuestros Patreons que están apoyándonos mes a mes y hacen posible esto. También a todos los suscriptores de www.contracultura.tv. Si no estás suscrito, puedes suscribirte hoy también entrando a www.contracultura.tv. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a revisar la primera noticia del día de hoy. Resulta que China está buscando ejecutar una base de datos global para todos estos llamados pasaportes de vacunas, entre comillas, que hemos hablado bastante aquí. Y comentamos esto hace bastante tiempo atrás. Y bueno, hoy día ya la tecnocracia china ha empaquetado y exportado al mundo este sistema de control social pseudocientífico, donde los ciudadanos del mundo, incluidos además los estadounidenses y otros, están en total negación de estos objetivos expansionistas que tienen, de este juego de Go, de conquista de territorios que tiene China, incluso cuando China está ahí en ese momento para poder cerrar finalmente toda esta trampa. Resulta que el día 8 de marzo China lanzó este pasaporte de vacuna nacional. Esto fue en China, por supuesto. Y mostraba el estado de vacunación de un ciudadano chino y los resultados, además de las pruebas del virus. Todo esto a través de un programa en la plataforma de redes sociales china WeChat. Al día siguiente, 9 de marzo, China le pidió a la Organización Mundial de la Salud que permitiera a Beijing crear y ejecutar una base de datos global para pasaportes de vacunas, lo que generó temores sobre la privacidad y la expansión, por supuesto, de la vigilancia gubernamental. Pero resulta que el programa de WeChat y otras aplicaciones chinas para teléfonos móviles incluyen además un código QR encriptado que permite a las autoridades obtener la información sobre la salud de este viajero. Las aplicaciones además rastrean la ubicación de un usuario y producen un código de color verde, amarillo o rojo para indicar la probabilidad de que tenga el virus y si la persona además puede caminar libremente. Todos estos códigos QR de salud ya son necesarios, por ejemplo, para acceder a servicios como el transporte nacional y a muchos espacios públicos en China. Todo esto, según un artículo nada más ni nada menos que del New York Times. Hablan además de que el uso de software para dictar cuarentenas y enviar datos personales a la policía puede sentar un precedente peligroso además para el control social automatizado, y dicen que además podría erosionar aún más la delgada línea que separa a los titanes tecnológicos de China y del Partido Comunista de China. Pero veamos qué dicen los medios estatales del partido. Por ejemplo, Global Times han defendido justamente este control de Beijing sobre un sistema global de pasaportes de vacunas. Están citando además su experiencia con un sistema de códigos de salud, la capacidad además que tienen de construir una plataforma internacional en una semana, eso es lo que dicen, a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio, que recordarán estaban programados entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Pero resulta que además China también tiene la experiencia de un impresionante sistema de vigilancia nacional. Para empezar, este sistema tiene más de 626 millones de cámaras del circuito cerrado de televisión para todos los 1.400 millones de habitantes del gran país. Así que hace bastante tiempo hablamos de esto, que el sistema de crédito social de China se iba a expandir por el mundo entero.
Hay un video por ahí, lo pueden revisar, creo que tiene bastante tiempo y hablaba de que la marca de la bestia había comenzado en China. La marca de la bestia comienza en China y ahora vienen por ti, se llama el título del video. Todo este problema que hay actualmente con los sistemas de códigos de salud de China es la falta ahora de interoperabilidad, o sea, el cruce de datos de estos códigos de salud con otros países. Y Beijing necesita para esto que la OMS internacionalice los estándares chinos. Se dan cuenta tal cual como lo advertimos hace un tiempo atrás. Según este artículo, además del Global Times, es muy importante poder entender esto. Las autoridades de salud pública chinas ya han estado estudiando todo este tema y les preocupa además que si diferentes países aceptarían el reconocimiento mutuo de este código de salud, porque esto seguiría siendo un problema importante para ellos, considerando además que las medidas de prevención contra la epidemia son diferentes, con o sin evaluación y estándares unificados. O sea, necesitan unificar todos los estándares para que realmente este sistema funcione. Para remediar todo este problema, China ha lanzado además lo que se denomina China Standards 2035. Todo esto es una estrategia de larga data para internacionalizar todas estas normas chinas. ¿Pero qué es esto? Es lo que se ha denominado un nuevo hegemón para todos los estándares globales. Y tradicionalmente sabemos además que las empresas de tecnología occidentales, por ejemplo, han establecido estándares globales que definen cómo funcionan las tecnologías y las industrias y lo que se denomina la interoperabilidad, o sea, por ejemplo, 2 o más sistemas trabajando juntos en todo el mundo. Necesitan de esta interoperabilidad para que esto funcione. Hay empresas estadounidenses, por ejemplo, y europeas como Qualcomm y Ericsson que han establecido algunos estándares en varias industrias, pero ahora es China quien quiere establecer los estándares para industrias emergentes como la inteligencia artificial, drones, todo lo que se denomina el Internet de las cosas, la salud inteligente, la jubilación, muy importante. Se dan cuenta por qué están interviniendo los sistemas de jubilación y quién va a salir beneficiado con eso. La idea es que no puedas elegir y todo de los sistemas de jubilación estén también dentro de estos sistemas de crédito social. También los equipos de tecnología de la información, la interconexión y todo esto que está de alguna manera relacionado. Pero fundamentemos un poco de esto, de dónde viene esto para que puedan entenderlo y aquellos que quieran profundizar en esto puedan buscar más información. Todo esto empezó cuando China se adhirió a la Organización Mundial de Comercio, a la OMS, en el año 2001 y al mismo tiempo lanzó lo que se denominó la Estrategia Nacional de Normalización. Ahora está fomentando toda esta ambición a través de los estándares de China del 2035 que quieren aplicar y ser los sensores de todo el mundo a través de este sistema de control de la población mundial. En este informe de estándares de China del 2035, las autoridades chinas han expresado además sus objetivos de aprovechar esta oportunidad que se creó justamente con este virus para poder proliferar así todo este sistema de información autoritario de China. El objetivo de esto, y por eso es tan importante poder entender este punto, es cooptar la industria global mediante la captura del Internet industrial de las cosas. Definir además la próxima generación de tecnologías de la información que se van a aplicar y el tipo de infraestructura y de biotecnología para poder exportar el sistema de crédito social de China. Así, tan simple. Beijing, muy contento con todo esto que ha pasado. Esto le ha permitido crear una ventana para esta transformación global radical, donde aún están formando nuevas tecnologías y estándares técnicos. Según quién, Dai Hong, director del segundo Departamento de Estándares Industriales del Comité Nacional de Gestión de Normalización de China en el año 2018, dijo: esto otorga a la industria y a los estándares de China la oportunidad de superar a los mundos. Sin embargo, la creación de toda esta plataforma internacional puede llevar algún tiempo, por lo que mientras tanto China depende en este momento de la cooperación bilateral y con todo este fin, tanto Estados Unidos como China están buscando esta cooperación bilateral en temas, por ejemplo, de salud. La administración Biden ya está trabajando con el Big Tech para adoptar este sistema de códigos de salud de China y además un pasaporte de vacuna nacional que probablemente va a utilizar estos códigos QR también así como en China. O algo más simple como una marca además de verificación verde, por ejemplo, para el estado de vacunación de las personas.
Otros países también están haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, Israel quiere ser el primer país en firmar este acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de vacunas con China. Esto lo dijo el embajador israelí en China, Irit Ben Abba. Israel también ha lanzado un pasaporte de vacuna de pase verde para otorgar a sus ciudadanos el derecho, por ejemplo, a visitar lugares públicos como cines y estadios, y llegó a acuerdos con Grecia y Chipre para permitir que, por ejemplo, los titulares de esta denominada tarjeta verde puedan viajar libremente sin estar en cuarentena. A medida que más países firmen todos estos acuerdos bilaterales basados en el modelo de China, el pasaporte de estas vacunas y el estándar del sistema de salud de China pueden eventualmente internacionalizarse. Eso es lo que hay detrás de estos pasaportes. Finalmente, los países que adopten esto le van a permitir a China hacerse con el control total, no solamente del tema además industrial, el manejo industrial, sino que además van a determinar quién puede circular y cómo puede circular, quién puede obtener ciertos beneficios sociales, quién queda completamente excluido. Es un sistema de vigilancia total. Y si no creen todo esto, hay que poner atención en todo lo que se denomina acceso a datos, vigilancia, privacidad personal también. Porque fue en septiembre del 2020 que China lanzó una iniciativa para establecer reglas globales de seguridad de datos. Todo esto para respaldar este intento actual que tiene China de ejecutar el sistema global de pasaportes de vacunas a través de la OMS. Sin embargo, algunos expertos en tecnología han expresado su preocupación por estas ambiciones y este establecimiento de los estándares de China. El peligro justamente que han advertido algunos expertos es que todos estos estándares de China se pueden superponer a los estándares nacionales o de otros países y va a tener finalmente la intención de expandir su estrategia de acceso a los datos, y esto va a ser completamente asimétrico finalmente. Porque mientras más tecnología y estándares técnicos sean definidos por Beijing, más datos asociados van a estar sujetos a las políticas de acceso del gobierno chino, como por ejemplo la ley de inteligencia de Beijing, que obliga a todas las empresas con nexo en China a compartir datos con las autoridades chinas cuando lo soliciten. O sea, absolutamente todo controlado por el partido. Así que tienen ustedes que hacerse la pregunta, como siempre, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Quién se beneficia? Follow the money, como se dice, sigue el dinero. ¿Cuáles son los intereses que realmente hay aquí? Y ahí van a poder ver claramente que hay toda una máquina justamente funcionando desde hace muchísimo tiempo para llevar este sistema de crédito social chino ya a todo el mundo y controlar a la gente justamente a través de esto. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a la siguiente noticia, porque resulta que los intentos de suicidio infantil han aumentado en un 200% en Canadá. Todo esto bajo los encierros. Las organizaciones benéficas, además, y los hospitales han advertido sobre los efectos devastadores en la salud mental y física de los niños. La cantidad de jóvenes en Canadá que han intentado suicidarse aumentó entre un 100 y un 200% durante la pandemia y las restricciones posteriores. Todo esto según estas organizaciones benéficas y hospitales que han advertido sobre una crisis juvenil. El Children First Canada, una organización benéfica que aboga por el bienestar de los jóvenes, ha advertido a través de una campaña que se llama Code Pink que ha habido efectos devastadores en la salud mental y física de los niños. Esta organización además ha afirmado que una combinación de cierres de escuelas, falta de deportes, otro entrenamiento físico y el aislamiento además de amigos y familiares había creado una crisis en toda regla entre los jóvenes de Canadá, incluido además un aumento del 200% en el abuso de sustancias, un aumento del 100% en niños, casos de abuso, un aumento del 100% en los intentos de suicidio de los jóvenes, que en realidad podría llegar a 200 según Master Children's Hospital. Así que esto lo dijo un hospital. Además, dijo, el 70% de los jóvenes entre 6 y 18 años dijeron que la pandemia había dañado su salud mental. Children First, junto con un grupo de hospitales para niños, además, ahora está declarando una crisis juvenil y pide la reapertura inmediata de las escuelas y otras instalaciones y la flexibilización de las restricciones ya. Al menos, además, 8 hospitales y organizaciones de todo el país han respaldado toda esta campaña. Han expresado, además, durante mucho tiempo los comentaristas su preocupación por todo este impacto en los bloqueos y las restricciones por
por esta cosa en los jóvenes y adultos por igual en todo el mundo ya. Pero veamos más datos duros, por ejemplo. En febrero, el British Journal of Psychiatry informó que casi uno de cada 4 jóvenes había dicho que se había autolesionado en el último año. Además, hubo una serie de casos de alto perfil de suicidios de jóvenes debido a este aislamiento social producto del encierro. En Rusia también, la cantidad de adultos que han buscado asistencia psicológica aumentó casi un 30%. Y las encuestas además encontraron que la salud mental en el caso de Estados Unidos estaba en su punto más bajo en décadas. Así que son más cifras preocupantes que vienen a confirmar lo que se decía ya hace mucho tiempo de los daños que estaba causando todo esto. Y parece a nadie preocuparle lo que está pasando con los niños. Así que, entre otras crisis que hay, por ejemplo, tenemos lo que se ha denominado crisis de fertilidad. Los hombres ya no producirán esperma para el año 2045, se estima, y esto lo ha dicho uno de los principales, muy importante epidemiólogo reproductivo, que ha advertido a los hombres que podrían ser completamente estériles ya para el año 2045. La doctora Shanna Svan, profesora de Medicina Ambiental y Salud Pública de la Escuela de Medicina ICANN en Mount Sinai, dice que le preocupa que los malos hábitos del estilo de vida, así como un bombardeo de sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, estén dañando la reproducción humana y provocando así una disminución en la fertilidad. Svan dice que la eyaculación masculina promedio en 1973, por ejemplo, contenía alrededor de 99 millones de espermatozoides por milímetro. Si comparamos ese número con un hombre de 38 años después del año 2011, y el promedio vamos a ver que se ha desplomado a 47 millones de espermatozoides por milímetro. 99 en el año 73, 99 millones contra 47 millones de espermatozoides por milímetro el año 2011. Ella dice, todo lo que podemos decir es que se ha disminuido significativamente sin indicios de que la tasa se esté desacelerando, dijo Svan a la WFAA. Señaló además que la cantidad de esperma también se está viendo afectada. Svan además ha escrito un libro sobre todo este problema existencial que se llama Countdown y ella habla y teoriza en el fondo que los hombres podrían no producir esperma ya para el año 2045. Ella dice que todo esto debía deberse a factores de estilo de vida controlables como por ejemplo fumar, beber en exceso, la obesidad, el estrés, la cantidad de eventos estresantes, por ejemplo, que la gente ha tenido en los últimos meses, también reduce todo este recuento de espermatozoides. También habla de otro factor que a menudo se pasa por alto y dice que es la prevalencia de sustancias químicas que alteran el sistema endocrino en el entorno que nos rodea. Svan además dice que son todas estas difíciles de evitar porque están en todas partes. Dice, si bien puede preguntarle a la gente cuánto fuman o qué drogas toman, no puede hacer eso con exposiciones ambientales, dice ella. Así que tenemos los grupos de productos químicos, además, que son omnipresentes, como dice ella. Habla de las sustancias químicas en los plásticos que reducen además la testosterona en el cuerpo. Dice que todos estos productos ya se encuentran en muchos de los alimentos que la gente consume, porque cualquier producto alimenticio que se pase a través de un tubo blando en el proceso de fabricación, dice ella, probablemente haya absorbido sustancias químicas nocivas que podrían infiltrarse en nuestros cuerpos. Ella dice que si comes alimentos no procesados, en particular si puedes pagarlos, alimentos orgánicos, estás evitando una gran exposición, dijo Svan. En la mayoría de los países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos los alimentos orgánicos ya pasan a ser un lujo, de alguna manera. Los venden ciertas comunidades, los Amish, tienes que ir a sus mercados a veces para conseguir productos que sean mucho más naturales, o bueno, tiene acceso evidentemente la gente que vive en sectores más rurales. Pero a lo que se refiere a las grandes ciudades, los alimentos son prácticamente todos procesados. Bueno, así que ahí lo tienen. Vamos a pasar a la siguiente noticia, porque resulta que es ahora el gobierno británico, el gobierno del Reino Unido en realidad sigue haciendo noticia, y esta vez dice que va a enviar seguridad privada a los hogares de los turistas que regresan de sus vacaciones para hacer cumplir la cuarentena. Van a tocar, dicen, 10.000 puertas por día, según el ministro de Interior británico.
Él dice que ha afirmado que tiene la intención de enviar contratistas de seguridad privados para que llamen a las puertas de cualquiera que regrese de sus vacaciones para asegurarse de que estén en cuarentena a su regreso, como lo exige la ley. Priti Patel, la ministra del Interior, anunció esto el día miércoles, que aquellos que regresan de todos estos destinos que no se han agregado a la lista verde del gobierno deben esperar ser controlados en sus hogares. Así que van a volver relajados de sus vacaciones y van a tener a los agentes privados, contratistas de seguridad privados del gobierno británico tocándote la puerta para ver si estás agregado a esta lista verde. Si no, te van a controlar directamente en tu hogar. Todo esto se ha producido después de que el gobierno levantara todas estas restricciones de viaje internacional, que fue la semana pasada, donde se permitió finalmente a las personas irse de vacaciones, pero con amplias advertencias, por supuesto. Patel, por ejemplo, afirmó que 10.000 controles se van a realizar todos los días por contratistas privados a través de una empresa que se llama MITI, y si se descubre que las personas están incumpliendo la cuarentena o actuando en incumplimiento, se llamará a la policía para que se ocupe de ellos con la autorización, por ejemplo, por supuesto, para emitir multas por hasta 10.000 libras. Así que además es un lucrativo negocio para el gobierno. El gobierno además ha decretado que se requiere una prueba de PCR negativa y 10 días de cuarentena para cualquier persona que regrese de países que no se consideran completamente seguros para visitar, incluidos, por ejemplo, destinos populares como Estados Unidos, Francia, España y Grecia, entre otras cosas. Así que la gente que regresa, para la gente que nos ve desde el Reino Unido, van a tener que hacerse estas 2 pruebas de PCR más, que van a tener que pagarlo ellos, y dar negativo para poder salir de sus casas después del periodo de 10 días de haber vuelto de vacaciones. Dijeron, la gente no se quedará sin control, amenazó Patel y agregó, se han puesto en marcha importantes recursos, millones de libras, en términos de control de seguimiento de las personas en torno a sus pruebas y asegurarse de que se queden en casa. Pero ¿qué más están haciendo? Concentrémonos ahora para ir aprendiendo esto que están implementando en otras partes, lo van a terminar implementando también en nuestros países. Esta letra pequeña que hay ahora en el pasaporte COVID del Reino Unido también, dice que se va a utilizar todo esto a nivel nacional. Dice que además todos estos datos del pasaporte COVID van a ser útiles para otros aspectos de el desbloqueo a medida que surjan, por ejemplo, asistencia a eventos nacionales y otro tipo de cosas. Así que hay un grupo de vigilancia de la privacidad, Big Brother Watch, que advirtió que los pasaportes COVID del Reino Unido, especialmente implementados para viajes internacionales, eventualmente se van a terminar usando a nivel nacional. ¿Para qué? Para restringir el movimiento de la población, y que la letra pequeña incluso admite esto. Todo este grupo tuiteó que el aviso de privacidad adjunto a la función del estado de la vacuna dice que los datos se van a utilizar en eventos domésticos. Así que todo esto establece, además, que los datos de este sistema se van a utilizar, según ellos, solamente en eventos de vacunación únicamente, incluida, por ejemplo, la información relacionada con la condición de salud física o mental del individuo, así como también dicen la información relacionada con detalles genéticos y biométricos e información relacionada con la familia del individuo, también el estilo de vida y las circunstancias sociales del individuo. El director del grupo de esta campaña, Silky Carlo, describió cómo el sistema es mucho más que estas famosas vacunas. Dijo este grupo también ha advertido que el estado de la vacuna que se agrega a la aplicación del NHS, en este caso, encaja como una captura masiva de datos simultáneos. ¿Se acuerdan del artículo del principio que vimos justamente de cómo estaban estableciendo este sistema de crédito social? Esto es un sistema, es el puntapié inicial para un sistema de crédito social y para un sistema de salud global. Eso es lo que es. Entre todas las cosas que están pasando, hemos visto con la manera en que Biden se ha referido a la prensa, a mucha gente que de repente le ha hecho preguntas, otros graduados, por ejemplo, en este caso de la Guardia Costera, donde dijo que esto era una clase realmente aburrida.
Y todo esto porque no lo aplaudieron. Y está acostumbrado Joe Biden a despreciar e insultar a aquellos que no lo aplauden. También amenazó a una periodista hace unos días atrás de que si le preguntaban por Israel tenía que ponerse delante del auto y que iba a prácticamente pasar por encima de ella. Así que tiene que estar incluso pidiendo aplausos, pidiendo por aplausos. Así de patético es este nuevo instalado en la Casa Blanca. Es una cosa impresionante cómo ha tenido que llegar a pedir, a limosnear aplausos, esta vez frente a un grupo de graduados de la Academia de la Guardia Costera. Esto fue el día miércoles. Pero la pregunta evidentemente es por qué alguien de los graduados militares, por ejemplo, querrían aplaudir justamente a alguien que los desprecia y ha mostrado públicamente su desprecio cuando los llamó, por ejemplo, bastardos estúpidos a los militares, por ejemplo. Así que esto suma y sigue. ¿Se imaginan ustedes solamente si Trump hubiese cometido algo como eso, como estarían ardiendo los medios y tratándolo de la peor manera? Pero los grandes medios no están dando cobertura. La cobertura y el escándalo realmente que es el trato que tiene este personaje con sus propios ciudadanos y con la gente que sirve al Estado norteamericano. Visto también la debacle de lo que está pasando en Medio Oriente entre Israel y Palestina, donde está financiando a ambos lados de la historia, entregándole dinero a ambas partes y haciendo un tremendo negocio con eso. Y es por eso que hoy día, así como están las cosas, no se puede ser un fanático de ningún tipo de grupo. Sobre todo donde hay esas cuotas de poder, de dinero, de intereses, a lo mejor no los intereses a veces ni siquiera del mismo país, sino que todos los intereses que hay en juego, producto de lo que se puede desencadenar ahí. Una situación tremendamente complicada lo que hemos estado viendo en Medio Oriente y justo ahora que llega también esta persona al poder y que en un tiempo récord ha contribuido a la desestabilización del mundo como nunca lo habíamos visto antes, con esta velocidad y en un momento tan complejo, donde no ha habido el menor atisbo de calmar las aguas, de ejercer un verdadero liderazgo, todo lo contrario. Vamos financiando ambos lados de la historia como siempre lo hemos hecho. Así que entre todo lo que está pasando, hemos visto cómo se ha ido alterando el orden global, desmoronando justamente el orden global y creando este nuevo Frankenstein. Hemos visto las cartas, por ejemplo, que han escrito los militares, algunos en retiro, otros en servicio activo. En el caso de Francia, ya van 2 cartas. Después vimos la carta también en Estados Unidos, de algunos militares en Estados Unidos. Vimos las declaraciones de este oficial del Space Force también, que hablaba de cómo estaban destruyendo y infiltrando toda la teoría marxista dentro del ejército norteamericano y alertaba justamente de esto. Vemos las purgas constantes que hay hacia patriotas norteamericanos que también exponen esto y se manifiestan en contra y que no entraron justamente al ejército, y yo se los aseguro, para convertirse en el ejército que se están convirtiendo ahora. Ya vamos a hablar de eso más adelante porque es un punto clave. Pero, por ejemplo, veamos lo que ha pasado en algunos suburbios de París, referente a esta carta que habían escrito los militares franceses, donde este suburbio se vio sacudido por literalmente horas de guerra urbana, cuando grupos de paramilitares atacaron a la policía, al personal de emergencia, con artefactos incendiarios, según los informes y los videos que andaban circulando. Hubieron 10 autos que fueron destruidos en el caos junto con otras propiedades privadas. Además, cuando todos estos asaltantes lanzaron estos cócteles Molotov y dispararon además fuegos artificiales, etcétera. Lo mismo ha pasado en Chile, lo mismo ha pasado, vimos lo que pasó en Colombia hace algunos días atrás, cómo se empezó a disparar todo esto. Pero es la misma cosa, son las mismas estrategias, atracar a las fuerzas de orden y seguridad,
llevar más inseguridad a la casa de las personas en momentos tan complicados donde deberíamos realmente preocuparnos, además del factor de la salud mental. La gente no puede tener más carga. Si tuviéramos líderes de verdad estarían preocupados de eso, pero aquí no hay nada absolutamente de eso. Los bomberos, por ejemplo, y policías que respondieron a un automóvil que se estaba quemando, todo esto fue alrededor de las 10:30 p.m., fueron emboscados además por un grupo de alrededor de 50 personas enmascaradas. Bueno, lo mismo de siempre. Todo esto lo dijo una fuente policial en los medios locales. Los funcionarios quedaron bajo decenas de morteros de fuegos artificiales, alrededor de 80, pero también varios proyectiles arrojados, así como varios cócteles Molotov, entre todos. Me imagino que muchos están diciendo y se están preguntando, bueno, más de lo mismo. Es que ese es el problema, nos estamos acostumbrando a que esto sea más de lo mismo en todas partes, todos los días. Ya no importa el país. Las imágenes son siempre las mismas. Ciudades en llamas, vecinos asustados, enmascarados, que entran, empiezan a quemar todo y atacan a la policía. Lo mismo de siempre en todas partes. Así que todas estas cartas abiertas que se han publicado, ya van 2, les decía, al gobierno de Macron en las últimas semanas, advirtieron estos militares que el país estaba al borde de una guerra civil en medio de una expansión del islamismo y los disturbios sociales alimentados por la migración masiva. Dijeron que había lugares donde ya el Estado estaba perdiendo literalmente la soberanía, donde no podían entrar, ni siquiera ejercer la soberanía dentro de esos lugares. Para cerrar, lo más importante que dijeron sí, si estalla una guerra civil, el ejército mantendrá el orden en su propio suelo, porque se lo pedirá al pueblo en el fondo. Incluso es la definición de guerra civil. Nadie puede desear una situación tan terrible, nuestros mayores, no más que nosotros, pero sí, una vez más, se está gestando una guerra civil en Francia y ustedes lo saben perfectamente. ¿Cuál ha sido la reacción de Macron? Bueno, obviamente castigar a los militares y empezar a hacer esta purga también y persecución y advertir a los altos mandos, por supuesto, que reaccionen ante esto y no quieren, por supuesto, que sus subalternos estén involucrados en este tipo de comentarios, por supuesto. Comentarios además de defensa a la nación, de gente que se siente ya en un estado de desesperación frente a la violencia desatada que se ha creado por diseño en este país. Esto, como decíamos, está pasando en todo el mundo. Y si tenemos que sumar a todo esto las últimas declaraciones de un profesor comunista que ha declarado que Estados Unidos fue derrotado en una guerra biológica con China. Tal cual. ¿Quién dijo esto? Bueno, el señor Cheng Ping, investigador principal del Instituto de China, de la Universidad de Fudan, un grupo de expertos afiliado por supuesto al PSC y profesor de la Universidad de Pekín, donde en un video en línea apareció este personaje recientemente. Fue traducido por la bloguera china con sede en Nueva York, Jennifer Zeng, y él dijo que el Partido Comunista Chino había ganado la guerra comercial, la guerra de ciencia y tecnología y especialmente la guerra biológica en el año 2020. El logro no tiene precedentes, este es un récord histórico que hace época. Dijo además que este investigador afirma que el modelo occidental ha fallado, la civilización marítima de 500 años está condenada, el PSC ha ganado y liderará el camino de la modernización en la nueva era después de la revolución de la biología. Interesante, ¿eh? Van admitiendo de a poco y van sacando a la luz esto a medida que se van sintiendo más seguros y por supuesto ahora con el apoyo abierto del gobierno norteamericano. Así que Ping además afirmó en todo este video que en 2020 China ganó la guerra comercial, la guerra de ciencia y tecnología y especialmente, como les decía, la guerra biológica. Dice además que esto es un registro histórico que hace época y dice además que para el culto liberal que adora a Estados Unidos dentro de China, su adoración a Estados Unidos es en realidad infundado. Después de esta guerra comercial y guerra biológica, Estados Unidos volvió a su forma original, enfatizó Ping, como diciendo que ya no son prácticamente nada. ¿Qué más dijo? Pongan atención, habló sobre las elecciones estadounidenses del 2020 y señaló, creo, que el intento de Trump de restaurar el declive de estatus internacional de los Estados Unidos
durante sus 4 años ha fracasado. Este fracaso no es solo el fracaso de la campaña personal de Trump para la reelección como presidente, sino también el fracaso de la globalización liderada por el neoliberalismo de las últimas 4 décadas, liderada por Estados Unidos y el Reino Unido. El fracaso de la globalización liderada por el neoliberalismo. Lo mismo que están repitiendo en la calle los incautos. Interesante. Dijo además: por lo tanto, el modelo de desarrollo y modernización de Estados Unidos y Europa no es digno de la imitación y repetición de China, agregó Ping. Así que para ver algunos datos y vayamos entendiendo esto, aparte de los videos que han circulado ampliamente en redes sociales mostrando que la gente está completamente normal en China, sin usar mascarilla más que las que ya usaban por la contaminación, con prácticamente muy pocas restricciones hasta ahora, más que las que exportaron en un principio al resto del mundo cuando se estaba generando todo este pánico. Resulta ahora que la economía de China se ha expandido un 18.3% el primer trimestre del año 2021, en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que marca ahora el mayor aumento desde que China comenzó a mantener registros trimestrales en el año 1992. El país ha podido recuperarse rápidamente al adelantarse a la pandemia a fines del 2019, estancando y oscureciendo los hechos de lo que se estaba desarrollando mientras una Organización Mundial de la Salud criminalmente obediente repitió los puntos de conversación del PSC al resto del mundo. Con Trump fuera del cargo, ahora Estados Unidos está a merced del Estado comunista y Joe Biden tiene un largo historial de vender la historia estadounidense a inversores chinos. Así que bueno, me imagino que les suena toda esta historia como... por eso la primera noticia que les puse era justamente este análisis que tenía que ver cómo se iba a ejecutar esta base de datos global para estos pasaportes de vacunación. Se fijan ustedes, ahí está todo enlazado. Son las aspiraciones globales de empresas como BGI Group, empresas que están trabajando en genómica, y ese es el futuro. Los chinos saben que la genómica es el futuro. Quien controle la genómica humana va a controlar al ser humano. Dejémoslo ahí, pasemos a lo siguiente, pero pongan atención en lo que les acabo de decir. Resulta que hemos visto las imágenes ahora en España de que finalmente se ha tenido que desplegar hasta el ejército para poder contener un récord de extranjeros ilegales que ha invadido este territorio, la ciudad de Ceuta en realidad, en pocas horas. Y todo esto ha llevado a desplegar estas tropas en este enclave español que se encuentra en el continente africano. Algunos informes han indicado que hasta 10.000 migrantes pueden haber ingresado a Ceuta en 24 horas, la gran mayoría hombres en edad militar. Melilla reportan, por ejemplo, más de 300 subsaharianos intentan acceder violentamente a España, cerca de 90 ya lo han conseguido. En Ceuta ya se baraja la cifra de más de 6.000 entradas ilegales, aunque fuentes no oficiales hablan de una cifra que supera los 10.000. Continúa la ocupación, dicen. Dicen además, esto lo dijo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dijo: es una invasión tan fuerte que no podemos calcular el número de personas que han entrado. El ejército está en la frontera con un papel disuasorio, pero hay una gran cantidad de personas en el lado marroquí esperando para entrar. El periodista español, por ejemplo, Rubén Pulido, dice, y compartió además numerosos videos y fotos de la invasión a medida que se desarrolló de lunes a martes. Dijo: más de 400 inmigrantes ilegales logran acceder sin encontrar oposición de los agentes marroquíes. Han bordeado los espigones marítimos fronterizos de Bensu primero y Tarajal después. Marruecos cumple sus amenazas. ¿Qué es lo que tenemos ahí de nuevo? Bueno, conflictos de interés, conflictos geopolíticos que los están financiando además de los dos lados, utilizando los dos lados de la misma moneda. Utilizando además a toda esta gente para ejercer esta presión, para conseguir además dinero, y con todas estas organizaciones internacionales permitiendo que
los poderes detrás de las sombras vayan cumpliendo esos objetivos. Todo esto se está deteriorando rápidamente porque a medida que estas personas luchaban en las calles, además estaban intentando irrumpir en las residencias privadas. O sea, una horda de personas que además amenazan tu casa, van a entrar a tu casa, mientras, por supuesto, el Estado promete abrazos y paz y amor, ¿cierto? Pero para eso para paz y amor no elegimos gobernantes. Si el Estado se supone que pagamos nuestros impuestos para que el Estado de alguna manera organice un sistema de protección para el país y sus ciudadanos. Para escuchar este tipo de cargos que hablen paz y amor, para eso nos vamos a una iglesia. Lo mismo hemos visto en diferentes partes. Lo mismo vimos en Colchane, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, frontera con Bolivia. Entraban hordas de personas a ocupar las casas de los tranquilos lugareños, en pueblos donde prácticamente no pasa nada. Por lo menos de día. Impresionante todo esto que estamos viendo, pero me imagino que muchos de ustedes dicen, bueno, ya no me llama la atención. Hay un refrán muy interesante de un psiquiatra que trabajaba en un hospital psiquiátrico, valga la redundancia, y él decía, el día que yo entre aquí y encuentre que los comportamientos que vea yo son normales, bueno, quiere decir que yo también me estoy volviendo loco. Creo que eso refleja mucho de lo que está pasando hoy día en el mundo. Esto no es normal. Pongan atención a lo siguiente. Graves problemas está generando los anuncios de reclutamiento militar. Si los comparamos los rusos, los chinos, con la promoción, por ejemplo, del ejército estadounidense, que habla de tener mujeres embarazadas a bordo de los cazas de combate, donde el ejército estadounidense está promoviendo políticas de identidad a través de dibujos animados, donde los videos de reclutamiento de la CIA, por ejemplo, también promueven estas políticas de identidad, esta cultura de la cancelación, el marxismo cultural. Mientras los chinos y los rusos quieren ser cada día más hombres, porque saben que forjan soldados endurecidos y listos para la batalla. Así que el ejército de Joe Biden ha despertado mientras se están tomando el ejército estadounidense con todas estas consignas, en vez de formar guerreros en comparación con Rusia y las propias Fuerzas Armadas en China. Recuerden, hace un tiempo vimos que China estaba diciendo que querían hombres más hombres, todo lo contrario. Y Rusia quiere exactamente lo mismo. Así que todos estos contrastes que hay entre los anuncios de reclutamiento del ejército estadounidense y los impresionantes y amenazantes videos de reclutamiento de Rusia y China hacen que la gente en redes sociales se dé cuenta de lo que está pasando, reporta Infowars. El video, por ejemplo, para resumirles un poco, de Rusia del año 2017, muestra un hombre obligado por un sentido de orgullo nacional a servir en el ejército, donde luego se lo ve sometido a un entrenamiento riguroso e intensivo y finalmente al combate. ¿Ustedes creen que ellos han cambiado el himno ruso? Pongan atención a la letra del himno ruso y van a entender probablemente este video de Rusia del año 2017 que muestra a este soldado con este sentido del orgullo nacional de servir a su ejército. Así que, del mismo modo, todo el anuncio, por ejemplo, de reclutamiento de China del 2019 muestra la impresionante demostración de poder de fuego y la organización del régimen comunista.
Pero por el contrario, el anuncio de reclutamiento publicado recientemente por el Ejército de Estados Unidos destaca que el gobierno prioriza la política de identidad y la cultura del despertar radical sobre los objetivos de seguridad nacional. Este anuncio del Ejército se llamó EMA y fue tan mal recibido que actualmente tiene una proporción de votos negativos de 30-1. Así que, ¿cuál es la preocupación aquí? Están creando una guerra. Eso lo sabemos, no es nada nuevo. Pero esta guerra, porque no quiero hablar de tercera guerra mundial si es que ya estamos en esa, pero esta guerra hipotética que se está preparando va a tener como aliado en un escenario eventual a China y Rusia contra Estados Unidos. Con ese tipo de soldados, con ese tipo de preparación versus lo que está haciendo Estados Unidos, los van a barrer. Los van a barrer. Y la gente que se da cuenta de eso está justamente preocupada de esto. Están descuidando los intereses de la seguridad nacional, haciendo estos chistes. Mientras los otros usan cinematografía, usan toda la imagen de la fuerza, de la potencia de fuego, de la guerra cinética, Estados Unidos está haciendo dibujos animados. Y hablando de mujeres embarazadas, mientras habla al mismo tiempo del feminismo, arriba de los jets de combate. ¿Cómo creen que los rusos y chinos se deben estar riendo en este momento? Así que todo esto que se habló durante mucho tiempo de que Joe Biden estaba vendido completamente a China, aquí están las pruebas. Están creando a propósito este escenario que podría ser realmente muy catastrófico en caso de que esto avanzara hacia un conflicto de esa envergadura. Y hipotéticamente siempre se ha pensado que China y Rusia podrían terminar aliándose. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que podría llegar a pasar ahí. Vamos a pasar ahora en este último segmento a analizar un poco de manera, porque he escuchado 1000 análisis y la verdad es que estoy aburrido de ver tanto análisis, de la situación que ha pasado en Chile con las recientes elecciones. Elecciones donde se votaba por los constituyentes después de este plebiscito que se hizo para aprobar una nueva constitución. Ya vimos de dónde venía todo esto. Si no lo han visto, vean el documental América detrás de las revoluciones, donde se explica justamente el modelo que utilizan para lograr este fin, cómo van fomentando y creando el poder popular a través de estos grupos que se denominan la sociedad civil 2.0, estas organizaciones sociales, ONGs, sin fines de lucro, etcétera, que están trabajando hace muchísimo tiempo para poder lograr estos objetivos. Gente que no ha sido electa, pero muy bien organizada y con metas muy claras, con un gran financiamiento, un gran despliegue, y en su mayoría gente que no tiene idea de dónde vienen las cosas los cambios que quieren realizar finalmente, que no es otra cosa que, como lo hemos visto hasta el cansancio en el programa, es el lenguaje de la élite que lo bajan a las calles, al lumpen incluso, para poder conseguir sus objetivos, y terminamos viendo estas escenas que hemos visto en todas partes, donde arden las ciudades en fuego, tenemos estos grupos de encapuchados y todo esto. ¿Qué fue lo que pasó en esta elección? Muchísima gente se abstuvo de ir a votar y creo que pocos han hecho ese análisis de por qué fue esta abstinencia. Muchos dicen, no, es que la gente está cansada de la clase política. Sí, hasta cierto punto eso todos sabemos que es real, pero hay un factor muy importante que no se ha tomado en cuenta y que es el crecimiento de gente que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, que está decepcionada absolutamente.
Y esta gente, muchos de ellos, no fueron a votar, pero no solamente porque están decepcionados de los políticos, sino que si hoy día el gobierno, entre comillas, es que es el gobierno de Sebastián Piñera, pone una serie de medidas sanitarias y tiene a la gente encerrada durante más de un año en sus casas, sin poder salir a trabajar, con 2 permisos semanales de 2 horas cada uno, para poder desplazarse, hacer algún trámite exclusivamente esencial, que tampoco alcanzaban a hacer en ese tiempo, porque solamente desplazarte de un punto a otro, por ejemplo, en una ciudad grande, como Santiago, o desde el campo a la ciudad, por ejemplo, en cualquier otra localidad, requiere de muchísimo tiempo. Por lo menos de 3 horas para ir y volver, probablemente en un caso promedio. Así que yo creo que aquí hubo un gran voto de castigo, pero ese voto de castigo no fue solamente contra la clase política, fue contra aquellos que los mantuvieron encerrados sin poder ir a trabajar durante tanto tiempo. Fue un voto de castigo para esas mismas autoridades municipales que estaban prohibiéndole a la gente circular, prohibiéndole a la gente ir a comprar sus enseres básicos, diciéndole a la gente que era lo esencial y no, y utilizando todo el aparato municipal para poder hacer cumplir estas normativas. El resultado de esto ha sido un empobrecimiento total. Se ha disparado el comercio ambulante, producto de una cantidad indiscriminada ya de personas que han llegado al país de otras partes y que el país no tenía las condiciones para poder recibirlos, pero también de gente que tiene que ganarse la vida. Entonces, los centros de las ciudades en Chile están llenos de gente tratando de ganarse la vida. Esto produce una aglomeración, problemas sanitarios, porque además muchos cocinan en la calle, se ha disparado todo ese tipo de cosas. Hay cero, en Chile no existen los baños públicos tampoco. Entonces, además se genera ahí un tremendo problema sanitario, que obviamente nadie se preocupa. Tenemos gente durmiendo en las plazas, la proliferación de campamentos en los parques, etcétera. Y esto no pasa solamente aquí, porque usted que me está escuchando de otra parte del mundo dice aquí pasa exactamente lo mismo, porque son las mismas políticas que se han aplicado. Entonces, en resumen, hubo un gran voto de castigo, pero ese voto de castigo vino de la gente que dijo: a mí no me van a agarrar para el deseo, como se dice en Chile. Me tuvieron un año encerrado y ahora me dicen que vaya a votar, y que prácticamente esta cosa desapareció de la noche a la mañana. Esa gente se sintió engañada y se sintió traicionada por aquellos que enforzaron estas políticas. Entonces, ¿qué esperaban? ¿Que les dieran el voto? Habían obreros de la construcción que estaban siendo perseguidos por ir a trabajar. Si hubiese habido tal debacle sanitario en el país, bueno, primero uno dice, con 2 dedos de frente, dice, bueno, tenemos una alta tasa de criminalidad, tenemos un problema de inseguridad ciudadana tremendo, no podemos llegar y encerrar a la gente. Primero, si la vamos a encerrar, que yo estoy completamente en contra de eso, pero pensemos como lo hubiesen pensado ellos. Si la vamos a encerrar, primero hagámonos cargo de cómo vamos a hacer que esta gente viva y coma, porque no le podemos decir simplemente que no es esencial. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Todo lo contrario. Encerraron a la gente, da lo mismo como coman, a la gente le negaron a muchos los bonos, los extranjeros por supuesto estaban agarrando los bonos felices, pero en lo concreto el gobierno de Sebastián Piñera no le dio ningún tipo de solución a la gente que le privó del derecho a trabajar y le dijo: tú no eres esencial, y con eso le dijo además a toda su prole, a toda su familia: tú tampoco eres esencial. Un discurso terriblemente peligroso, porque el día de mañana, con esa misma excusa, con el tema del cambio climático, te pueden decir: tú no eres esencial, vamos eliminando la huella de carbono. O sea, al final el carbono eres tú, ¿o no? Es peligroso ese tipo de discurso, pero se cayó en eso, de gente que no era esencial, cosas que no eran esenciales. Bueno, resulta que los votos sí eran esenciales para mantener a esta gente en el poder, esta gente que
encerró a mucha gente y ahí no hay distinción política en ese tipo de cosas. Cuando la gente se siente utilizada, se siente pasada a llevar, cuando está asustada, con gente en la calle con armas tratando de hacer cumplir una medida que no necesitas armas para controlar una epidemia, ¿cierto? No necesitas armas para controlar una epidemia. Las armas son otras. Las armas son otras. Entonces, hay un gran voto de castigo, veo yo, de gente que se sintió utilizada por los políticos y que tampoco tiene la representación en esos políticos. Y quiero ir más allá del discursito ese de izquierda a derecha donde muchos están enredados. No hubo representación para ciertos grupos de la sociedad. Fíjense ustedes, por ejemplo, el fenómeno que se produjo con ciertas personas que hablaron en contra de estas medidas sanitarias. Bueno, esa gente no le fue mal en las elecciones. No le fue mal. Por ejemplo, tenemos el caso de Tere Marinovich, que a lo mejor no es un genial ejemplo para definir todo el espectro nacional, por supuesto, pero ella sí fue muy crítica con todo esto. Sacó una excelente votación. Estuvo en la calle. Recibió amenazas, recibió piedrazos. Ella es una candidata constituyente, por lo demás. Y cosechó sus resultados. La gente estaba aburrida de ver estos políticos en la televisión, en los matinales. Quieren ver a la gente en la calle haciendo cosas, ayudándolo. Los dividendos políticos que sacó la izquierda mientras el gobierno les negaba el pan, los encerraba y les ponía militares en la calle, bueno, los dividendos políticos de la izquierda fueron ayudar justamente a acabar con este plan que vimos de un principio del tema de las pensiones, ¿cierto? De traspasar este sistema de pensiones a este nuevo modelo donde la mayoría de los tontos útiles ni siquiera entienden para dónde va esto, pero están haciendo su trabajo. Por lo tanto, empezaron a vender electoralmente este tema de los retiros de las AFP. Y ahí sacaron jugosos dividendos políticos de ahí. Por lo menos fueron creciendo algo, en el sentido de obtener cierto apoyo popular de la gente que necesitaba solucionar su problema de comer. Entonces, ellos sí sacaron dividendos, pero tampoco fue algo abrumador, en el sentido de que estos grupos de la sociedad civil, más el Frente Amplio, más el Partido Comunista y todo, vienen trabajando hace 30 años en esto, 40 años, para poder conseguir esos objetivos electorales, para poder conseguir el poder, mediante cualquier argumento posible. Y un país que se ha visto asolado además por todo este tipo de situaciones ya de estrés terrible que está viviendo la gente. ¿Qué más se podía esperar? Una elección, encerrado, te sueltan 2 días antes nada más para ir a votar, y estos mismos alcaldes le estaban después pidiendo el voto. Ahora, la pregunta que yo me hago, si la derecha hubiese sacado esos votos, ¿hubiese sido justo? Me refiero a la derecha dinosauria tradicional, ¿cierto? Que está ahí, dentro de esta caverna que se llama Congreso. Estas estalactitas que están ahí. ¿Hubiese sido justo que ellos hubiesen obtenido más votación para nosotros estar más tranquilos de que el comunismo no arrase al país? No, pues señores, tampoco hubiese sido justo. Entonces, estamos siempre eligiendo el camino más fácil, el mal menor, lo más cómodo. Lo más cómodo. Aquí se está viviendo una gran mentira. Si a la gente no lo hubiesen encerrado de esta manera, ni siquiera a lo mejor hubiesen sido necesario que la gente se gastara sus dineros de los fondos de pensiones en esto. Ni siquiera. Pero como las cosas se han llevado a un extremo tal, uno se pregunta ya, entonces, o lo hicieron a propósito. Están tratando de acabar con el modelo como tal. Me refiero al gobierno de Piñera. Sabemos lo que están haciendo el otro grupo de la extrema izquierda. Siempre
lo han dicho muy abiertamente además. Pero están tratando de acabar con el modelo para crear esta nueva hegemonía global. Son parte justamente de este sistema. Todo apunta a que sí. Entonces, creo que no hay nada de qué sorprenderse tanto del resultado de las elecciones. Más que nada, veo yo el terror de la gente de verse enfrentado a una realidad, a una película que la gente durante mucho tiempo trató de negar, que siempre pensó que esto podría ser un escenario ficticio, que un país no cae tan rápido. Bueno, eso es porque han visto muchas películas, pero no han visto esta película. Y esta película es la real, la que vale la pena vivir. Esta es la realidad que tenemos. Y ahora hay que enfrentarse a esa realidad. Ya no podemos seguir siendo ciegos frente a esa realidad. Podría haber mucho más que decir, pero creo que finalmente aquí cada uno cosechó lo que había sembrado. Y es lo que hay, como se dice en Chile. Entonces, creo que no es tiempo de estar lloriqueando, de estar diciendo es que tú tienes la culpa, es que estos otros tienen la culpa. No, señores, en el marketing todo lo que suma es bueno. Hay distintos segmentos, distintos tipos de personas, distintos tipos de auditores, distintos intereses entre los auditores. Hay algunos que les gusta más las cosas menos serias, otros que lo encuentran muy latero, este programa muy largo, hay otros que les gusta. Entonces, si no se aunan fuerzas ahora para defender lo que tenemos y lo que nos quieren robar, porque ese es el punto, nos quieren robar todo, vienen por todo, yo siempre lo he dicho, vienen por todo aquí. No hay nada más que conseguir. Porque una de las razones fundamentales por la que estamos viviendo esta crisis es por nuestra incapacidad para trabajar en equipo, para formar equipos. Toda la gente en general, toda esta gente de derecha, tienen tanto ego que tienen una incapacidad innata de formación de equipos, de agachar el moño, de decir tú, a lo mejor tú eres experto en esta área. Yo no, a ver, ¿qué opinas tú? No, aquí son puros paladines, puros héroes. Se las saben absolutamente todas. Hay una incapacidad tremenda entre la gente de ese sector para formar equipos. Y eso le está pasando la cuenta tremendamente. Los egos, las ansias de poder, que no solamente las tiene la izquierda. Entonces, ¿qué más se puede decir? Aquí yo solamente creo, y yo se los dije hace unos programas anteriores, dando un poco el contradiscurso a toda esta historia, le dije, aquí la política no nos va a salvar de esto. No nos va a salvar. Porque a esta altura, para salvarnos necesitamos un milagro. Para merecer ese milagro, creo que no lo hemos ganado. Y como dice el sabio refrán, tenemos que ayudarnos nosotros mismos para que nos ayuden. Para que Dios nos ayude, tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Ni siquiera hemos llegado a ese punto de ayudarnos nosotros mismos. Y no vamos a solicitar entonces, ¿con qué cara vamos a solicitar un milagro? Así que bueno, en resumen, yo creo que, y no estoy diciendo, ojo con esto, que no creo en la nueva gente que está entrando en la política, y he visto gente que realmente es un aporte, caras nuevas, etcétera, que quieren hacer las cosas distintas. Bueno, necesitamos a toda esa gente más que nunca, pero no es solamente aquí no es solamente el factor político. Eso es solamente una parte bastante pequeña de lo que está pasando hoy día a estas alturas. Y la mayoría de la gente que también está entrando en política poco tiene noción del escenario real que se está
gestando detrás de todo esto. Entonces, ¿qué decisiones tan informadas van a tomar para proteger, por ejemplo, a la población, para hacerle frente a algunas amenazas que tenemos, que son inminentes, que están aquí, que están dentro de nosotros, que se están produciendo todos los días y que no salen, y los candidatos, la mayoría de estos candidatos tampoco hablan de ella? Entonces, a eso me refiero. Es un gran problema el que tenemos hoy en día. Así que bueno, en resumen, si ustedes me preguntan a mí, porque yo nunca le digo aquí a la gente lo que tiene que hacer, pero si me preguntan a mí qué es lo que opino yo de esto, bueno, simplemente creo que no queda otra que no permitir que le metan más mano a nuestros derechos, porque ya vimos lo que viene detrás de eso, cómo quieren tomar el control absoluto de todo. Y estos grupos de gente ignorante y tontos útiles que le están entregando nuestros derechos, nuestra constitución, que no podrá ser a lo mejor la mejor constitución del mundo, ese no es el punto. El punto es que hoy día la quieren cambiar porque es la constitución que asegura nuestros derechos fundamentales y están en contra de eso. No es el momento para hacer un cambio, yo se los dije a un principio, no es un momento para hacer ese cambio. Y ese cambio tiene orígenes oscuros que no vienen desde Chile. Y eso está muy bien documentado para los que tienen ojos para ver y darse cuenta. Así que creo que la izquierda sabe que tiene una gran opción de perder en el tema del plebiscito de salida, y creo que se van a tratar de saltar esa opción para tener las dos cartas, porque quieren controlar y están controlando el juego, sin duda, gracias al gobierno inepto y traidor de Sebastián Piñera, del innombrable a estas alturas. Innombrable. Yo ni siquiera ya hablo de él para no envenenarme, porque ver tal calaña de ser humano es una cosa que realmente da... uno se estremece por dentro, se estremece, y a mucha gente le pasa lo mismo. Así que ni siquiera voy a hablar mal de él, voy a decir solamente eso, que creo que es lo justo y necesario. Así que creo que no queda más que utilizar las redes como la familia, por ejemplo, la presencia física, no solamente confiar en este tema de las redes sociales como se ha hecho hasta ahora, que no ha dado ningún fruto. Y bueno, cuando la guerra es desigual, al soldado se le dice, bueno, estamos en desigualdad numérica, así que tú tienes que hacerte cargo de tantos enemigos, simplemente. Entonces, una muy buena estrategia sería que usted, para tomar una acción concreta, en vez de seguir quejándonos y lamentándonos, convenza a 5 personas de su círculo. Se comprometa a convencer a 5 personas de su círculo, no diciéndole lo que tiene que votar, pero mostrándole los argumentos. Eso lo va a ayudar a usted también a educarse usted, a entender mucho más usted el mismo proceso y poder ayudar y hacer algo concreto. 5 personas. Está su familia, su hija, su madre, su padre. Explíquele lo que está en juego. Está en juego toda nuestra libertad. Eso es lo que está en juego. Está en juego la libertad de expresión. Está en juego nuestra libertad genética. Está en juego nuestra soberanía como país. Nadie quiere perder la libertad. Si se lo ponen así, nadie votaría por esto. Por eso esta agenda es tan diabólica por lo mismo. Porque si le mostraran a usted lo que realmente hay aquí detrás, nadie votaría por ello. Por eso que la mayoría de los que votan por esto están engañados. Y no tienen idea. Por eso la mayoría de la gente siempre se queja y dice, no tienen argumentos, no saben por qué no tienen, porque no saben. Ellos están repitiendo consignas. Es panfletería barata. Es simplemente eso. Bueno, creo que me he extendido más allá de la hora del programa el día de hoy. Quiero agradecerles por su sintonía aquí en el programa, por el apoyo. Decirles que apoyen además, no solamente este canal, apoyen otras iniciativas, apoyen a otra gente que está haciendo cosas. Repartan, no se dejen todo para ustedes. Apoyen, hay muchas iniciativas en esta guerra cultural que se está dando, en esta guerra de la información. Apoyen iniciativas que les guste. Si no les gusta este canal, bueno, apoye a otro.
La gente que tiene recursos se ha perdido todo esto también porque no hay apoyo de nadie para hacer esto, más que personas anónimas que han sido tremendamente impresionantes. Aquí, por ejemplo, hablo personalmente en el caso del canal, que nos han apoyado, pero son personas independientes. Eso es lo bueno también. Pero apoyen iniciativas, busquen proyectos de repente que puedan apoyar. Porque las cosas también se hacen con recursos. Y también todo esto que recibimos, estas bendiciones que recibimos de repente de Dios, también tenemos que es nuestro trabajo, nuestros alimentos, nuestra comida, nuestros frutos. Tenemos que ser agradecidos de todo esto, nuestra tierra, nuestro país. Bueno, algo de eso que nos dio, tenemos que reinvertirlo también en poder mantener eso para que nadie nos pueda arrebatar eso. Así que agradecer a toda la gente que nos apoya en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito a apoyarnos abajo también en los links que van a encontrar en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Aún mejor, puedes entrar y ver todos estos programas sin comerciales y sin censuras en www.contracultura.tv. www.contracultura.tv. Todavía no llegamos ni siquiera a la meta para poder pagar nuestro servicio de servidor, que cuesta bastante caro, el ancho de banda y todo eso, que solamente para poder tener esos programas ahí. Eso lo estoy financiando yo simplemente. Y algunas personas que nos han cooperado, pero todavía no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que necesitamos para poder mensualmente operar ese sitio y llevarles además a ustedes una plataforma con información libre y sin censura además. Así que les agradeceré si nos quieren cooperar también que pasen y se suscriban por solo $4.99 a www.contracultura.tv y financies también así una iniciativa de libre expresión. De aquí todo lo que han escuchado saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa en Contracultura News. Hasta la próxima.